Buenos días, buenos días. Gracias por seguir en sintonía con NCDN. De nuevo una jornada de cobertura completa de las actividades más importantes del día. Así es, muy buenos días para todos los que se integran a esta hora de la mañana. Estamos muy pendientes y damos seguimiento y aquí estamos en cobertura porque hoy la segunda sala penal o la sala penal de la Suprema Corte de Justicia conoce los recursos incoados por 9 de los imputados en el caso Odebrecht. Ya ustedes lo ven ahí en pantalla, llegaron hace un momento hasta esta sala de audiencia donde se decide si prevalece la medida de coerción. Hay tres alternativas. Puede prevalecer la de prisión preventiva, que es el caso de los que han apelado. Podría variar y poner otro tipo de medida como la presentación periódica, por ejemplo, impedimento de salida del país, o simplemente le podían dejar en libertad pura y simple. Bueno, todo parecería indicar que estaría entre las primeras dos. Sería muy difícil, cuesta arriba pensar que se tomaría la tercera opción. Hay muchos rumores desde la semana pasada en torno a esta fecha, a propósito de los compromisos políticos que implica este caso. Por supuesto, hay rumores de que... Es la primera vez que tenemos una persona que va de un ministerio o de una secretaría de Estado a una prisión. Efectivamente, dada la trascendencia, hemos visto incluso en la entrada de frente a la Suprema Corte de Justicia, las manifestaciones que ustedes han observado, es inusual por este tipo de situaciones. Ahí hay un pulso político. En el caso de Temístocles Montaz, que está en pantalla, es un miembro del comité político del partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido muy visitado por dirigentes de ese partido, incluyendo su secretario general. También los demás que han tenido una actividad política reconocida y de incidencia, quitando a los técnicos de la EGI, de la oficina, la entidad de hidroeléctrica. Todos los demás han sido o funcionarios o son miembros prominentes de partidos políticos, incluyendo, por ejemplo, al presidente del PRM. Ahí tienen al señor Ángel Rondón, que recibió 92 millones de dólares. Hay que decir que Odebrecht dijo que él recibió. No, él dice que lo recibió, pero fue un pago de honorarios. Lo que está en discusión es cuál era la finalidad. Odebrecht dice que lo pagó como sobornos, él dice que ese era su dinero pagando sus esfuerzos para conseguirle las contratas. Por la buena suerte. Señores, puede seguirnos a través de las redes sociales, a través de las cuentas oficiales de CDN o a través de nuestra página de internet www.cdn.com.do. También estamos en YouTube Live, en Twitter Live y en Facebook Live. Así que ya ustedes saben que si usted se tiene que desplazar desde donde quiera que esté, puede seguirnos a través de simplemente su smartphone. NCDN Odebrecht es la etiqueta que estamos utilizando, la están mirando arriba en el extremo izquierdo de sus pantallas. Con esto podemos ver los comentarios que ustedes formulen y vamos a estar dándole lectura. Este es un día de cobertura, vamos a estar muy pendientes del debate que ahí se origina, tomándole el pulso al sistema judicial dominicano de cómo actúa frente a este tipo de casos de trascendencia. Debo decir que a las personas que están fuera de la Suprema Corte de Justicia en el Centro de los Héroes, protestando por la prisión de Temístocles Montaz y reclamando su libertad, también se ha sumado otro grupo que hace lo propio con respecto al presidente del PRM, Andrés Bautista. Bueno, a uno le llama la atención, por lo menos las personas que entrevistó Juan Reyes hace un momento, son personas que vienen de lugares muy lejanos, cuyo desplazamiento al Centro de los Héroes tiene un costo bastante alto, porque Temo y su familia son de la cercana San Cristóbal. Usted viene en San Cristóbal en una voladora, va y viene con 100 pesos, y entonces las personas que se han movilizado y donde aparentemente Temo tiene mayor influencia política, vienen desde la lejana frontera y desde Samaná. A uno eso le resulta una curiosidad, sobre todo después de las declaraciones de ayer de Felucho Jiménez sobre el llanto del presidente de la República en torno a la prisión de Temo Montaz, que fue publicada y fue la 10ª que yo leí hace un rato de nuestro compañero Juan Tomás. Bueno, como recordarán, este proceso comenzó con el arresto de 14 implicados en el caso de Odebrecht, señalados por la Procuraduría General de la República como responsables de la comisión de varios delitos en República Dominicana, incluyendo el de lavado de activos,
luego de que esta multinacional brasileña admitiese en Estados Unidos que había sobornado a funcionarios de 12 países, incluyendo República Dominicana. Desde ahí hasta que llegaron los arrestos, pasaron varios meses. Mucha gente se pregunta si esas son todas las personas. La Procuraduría General de la República ha dicho que continúa realizando las investigaciones. Esto, por supuesto, no ha estado exento de una que otra contradicción, porque en algún momento determinado parecía que se acabarían las investigaciones ahí. No obstante, ha aclarado que esta investigación continúa. Bueno, hay mucha gente que se pregunta aquí si falta gente, y Temo le puso sí, mencionó. Porque Temo mencionó a los ejecutivos de gobierno, a los ministros que sí firmaron contratos. Él dice que no firmó ninguno y que por tanto su nombre no era el que debía estar, pero sí citó por lo menos los nombres de Vicente Bengoa Albizu. Sí, efectivamente. De Daniel Toribio. Y Temo es el que le ha puesto nombre a las ausencias. Él mencionó varios que firmaron contratos con Odebrecht. Me llamó la atención, por ejemplo, la reacción de Vicente Bengoa. Posteriormente hay un estudio que ha hecho Rijo Presbod para Marcha Verde y Participación Ciudadana. Está en la página de Participación Ciudadana, y en ese estudio documenta quiénes son todos los firmantes. Ahí vemos las imágenes. En este momento llega Alfredo Pacheco. Yo me pregunto qué ha pasado con la comisión de la Cámara de Diputados, que tenía la responsabilidad de estudiar, analizar y recomendar qué iban a hacer con la inmunidad parlamentaria. Se han hecho los locos, se están barajando, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y parece ser que se va a terminar la legislatura y ellos van a continuar. Ellos van a tener con eso en comisión. Recordemos que en el caso de Pacheco y en el caso de los senadores de Santiago y de San Cristóbal, Tommy Galán y el senador de Santiago, en el caso Julio César Valentín, en el caso de ellos, la medida de coerción es el impedimento de salida del país y la presentación periódica, esto así porque no pueden ser arrestados. El resto guarda prisión, son 10, solo faltaría Bernardo Castellano, que ha dicho desde Panamá que se iba a entregar en las primeras horas de que salió los primeros arrestos y que se dieron a conocer los nombres. Él emitió un comunicado, no obstante eso no ha venido, y lo que se ha hecho ahora es dar una orden de captura internacional de la Interpol, que ayer la oficina de la Interpol en República Dominicana emitía esa orden de arresto. Bueno, nosotros seguimos, como ustedes ven, ahí estamos en la sala, pero también tenemos un equipo que está fuera de la sala, que es donde en este momento prevalece el movimiento. Juan Reyes está en medio de esa jornada de protesta que se está realizando. Gracias, así es, estamos acá al frente del edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría, donde una gran cantidad de personas ha comenzado a aglomerarse acá en la parte frontal en demanda de la libertad, tanto de Temístocles Montaz como de Andrés Bautista. Vimos que bien temprano hablábamos con algunas de estas personas, y estas decían que venían en respaldo a Temo desde diferentes puntos del país, que lo hacían por mutuo propio, que no le habían dado prebenda ni nada de eso. Vamos a tratar de hablar con la gente. Señores, estamos en vivo para CDN, señor. Queremos saber por qué ustedes se manifiestan y dónde son ustedes que vienen en respaldo de Andrés. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Dionisio Pichardo, cariñosamente Bobo. Estamos aquí en la defensa de un hombre honesto, serio y responsable, para que este maldito gobierno quiera involucrárnoslo en este error que ellos quieren, porque han destruido todos los partidos. Han destruido todos los partidos para quedarse con su dictadura, y se van a chupar un caramelo, porque al PRM no se van a dar el lujo de desbaratarlo. Tienen nuestra la cabeza principal, y si no nos lo sueltan, va a haber candela. Bueno, ahí escuchamos a la gente cómo se están manifestando en favor de Andrés. Vamos a ver por acá, a ver si podemos hablar con algunos seguidores de Temístocles Montaz. Vamos a tratar, estamos en vivo para CDN, por aquí hay un amplio cordón policial. Vamos a acercarnos por acá, por favor. Vamos acá a ver qué dicen los seguidores de Temístocles Montaz. Vemos de este lado, en la parte izquierda,
del edificio están los de Andrés y aquí al lado de Temo. Estamos en vivo para CDN. ¿Por qué ustedes están acá? Nosotros estamos aquí presentes porque hemos visto que lo que han hecho por Temo ha sido algo que se le fue la mano. Se le fue la mano con Temo. Porque la pregunta que se está haciendo el país es, ¿por qué Temo? ¿Por qué Temo? ¿Por qué fue a Temo? ¿Qué vieron en Temo? Ahora nosotros sabemos que nadie le tira piedra a un perro muerto. Nadie le tira piedra a un perro muerto. Temo tiene la posibilidad de poder ser el presidente de este país, porque hubo un convenio de alternabilidad. Leonel lo sabe el presidente que hubo un convenio de alternabilidad, que primero iba a ser Leonel Fernández. Muchísimas gracias. Por ahí vamos a tratar de escuchar a otra persona, una mujer por acá. Estamos en vivo para CDN. ¿Por qué usted viene desde Samaná a respaldar a Temo? Venimos porque sabemos que Temo es inocente y le pedimos a las autoridades que tomen carta en el asunto, que por favor Temo es inocente y para que el país vuelva a tener tranquilidad, queremos a Temo fuera. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a algunas personas. Vamos a tratar de ver, Robert, por acá. Acá en las afueras del edificio hay algunos familiares de Temístocles Montaz, en este caso su hermano José Montaz, quien fuera cónsul en Haití, posteriormente alcalde de San Cristóbal. José, estamos en vivo para CDN. José, esta manifestación de apoyo a su hermano acá en las afueras de la Procuraduría del edificio de la Suprema, cuando se conoce la revisión de la medida de coerción. Realmente la muestra de solidaridad que ha dado el pueblo dominicano durante estos 39 días que se ha mantenido en prisión a Temito injustamente. Nosotros esperamos que se produzca una variación de la medida de coerción y que Temo sea puesto en libertad hoy. Cuando ustedes dicen una manera injusta, ¿por qué usted dice que es injusta esta prisión de Temístocles Montaz? En primer lugar, porque no se ha aportado ningún tipo de prueba. Y aunque nosotros sabemos que en esta parte del proceso, lo que el Ministerio Público ha evidenciado es de que no habrá prueba, porque lo que ha hecho de una otra manera poner en evidencia que es un expediente sobre la base de sugerencias que han hecho los imputados en el Brasil. Cuando vemos este proceso, ¿estiman ustedes que hay una parte política, en este caso contra Temo Montaz? Bueno, nosotros esperamos hoy que la justicia actúe como tal, que no se deje presionar, porque sabemos que sin presión la justicia va a tomar el camino de la verdad y Temito de una u otra manera será suelto o enviado a su casa hoy. Estamos, por último y brevemente, José, ¿ha recibido el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, Temo Montaz, como lo ha recibido de la población, de dirigentes? El pueblo dominicano en sentido general se ha expresado y el PLD está dentro del pueblo dominicano. Bueno, muchísimas gracias, José Montaz. Ahí escuchamos a José Montaz, hermano de Juan Temístocles Montaz, quien hoy se le conoce la revisión de medida de coerción debido a que tiene 6 meses de prisión preventiva. Edith Altagracia, este es el panorama que se está viviendo ahora mismo en las afueras del edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Ahí vemos como hay personas con cartelones de diferentes puntos del país, así como personas que vinieron desde la provincia de Espaillat en respaldo al presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, quien tiene como medida de coerción 6 meses de prisión. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a Juan Reyes. Estamos mirando las imágenes. ¿Qué te parece? La novedad es el show sí, montado. tuvieron tiempo de montarlo. Tuvieron tiempo de montar el show con los seguidores. En términos de justicia eso no tiene ningún impacto porque lo que va a tener que ver la Suprema o la Cámara Penal de la Suprema en este caso son los elementos que suscriban los abogados en función de las medidas anteriores adoptadas por el juez Francisco Ortega. Pero es parte de lo que nos tiene acostumbrada a la impunidad en la República Dominicana. Y es peligroso esto, porque la presión que hay sobre el Ministerio Público y sobre el sistema de justicia es de una población que está harta de que cada vez que un funcionario de la naturaleza que sea comete una falta y se le impute, lo atribuya a la presión política.
Llegaron los jueces en este momento. La primera imagen que vimos fue la de la magistrada Miriam Germán Brito, que con una comunicación pidió su inhibición, salir del caso ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nunca se comunicó cuál era su decisión. Probablemente ahora notifique si se queda en el proceso, bajo qué términos, o si por el contrario se retirará. Vamos a ver qué decisión toma. Esta es la Cámara Penal de la Suprema Corte. Escuchemos. Bueno, ahí están llegando los instrumentos de prueba, las cajas de documentos sometidos por la Procuraduría General de la República como elementos de prueba en este caso, que son tan voluminosos que miren cómo que lo llevan. Pueden tener un comportamiento adecuado, sean de la prensa, sean abogados, quien sea, si no puede comportarse adecuadamente, que abandone la sala. Sí, pero ponga eso. Bueno, ahí están viendo el inicio de este proceso. El secretario está distribuyendo materiales en las distintas áreas y ahora en este momento está hablando con la magistrada. Ahí está llegando el gran volumen de documentos que justifican la acción del Ministerio Público en este caso y elementos que posibilitaron la medida de coerción que fueron adoptadas en contra de estos ciudadanos encartados o imputados en el caso de sobornos Odebrecht, que es un caso abierto y en proceso de investigación. Estamos pendientes de lo que diga la magistrada Miriam Germán Brito. Es la gran sorpresa porque ella había presentado una carta, dijo que se sintió cuestionada y mediante esa carta renunciaba al caso. Vamos a escuchar a ver lo que dice. Suprema Corte de Justicia, pidiéndole que me excluyera de todo lo relacionado al proceso. Esas reconozco y pido disculpas por una reacción apresurada ante afirmaciones malintencionadas. Mantengo con el procesado Díaz Rúa una no negada amistad, pero la amistad no es de la que el código pone como causa de inhibición ni de recusación. Incluso esa amistad no me condicionó a mí cuando él tuvo un proceso para opinar contrario a lo que fueron sus intereses. Así es que estoy aquí en disposición de conocer este asunto y si alguna de las partes tiene una objeción a mi presencia, que deposite su objeción por secretaría para darle lectura y hacerla pública. Vamos a explicar, parece... Vamos a explicar cuál va a ser la forma de desenvolverse de esta audiencia. Por favor, a la persona de atrás, que por favor hagan silencio. En esta audiencia se ha previsto llamar a las defensas por el nombre de su cliente que han sido colocados en orden alfabético. Primero sería Porfirio Andrés Bautista García, después Víctor José Díaz Rúa, Máximo Leónidas de Olio Ramírez, Rudy González, Juan Temístocles Montaz Domínguez, Alfredo Pacheco Soria, Conrado Enrique Pitaluga Arseno,
Ángel Rondón Rijo, César Domingo Sánchez y Ramón Radamés Segura. Cada una de las partes tendrá un tiempo de 45 minutos para hacer sus exposiciones. Y en cuanto a la participación del Ministerio Público, creo que es más conveniente que vayan interviniendo al final de cada procesado, porque me parece que si se deja para responder en conjunto, sería un poco incómodo. Secretaria, ya figuran las calidades y las generales de los procesados. Tiene el turno la defensa del señor Porfirio Andrés Bautista García. Señoría. Diga, colega. Brevemente, solicito a esta superioridad que ordene que los señores que están de pasamontañas del lado de las bases de abogados, que impiden hasta una comunicación privada, que están exhibiendo una vestimenta militar o policial inapropiada para estar en una Suprema Corte de Justicia donde no están siendo juzgados ni terroristas, ni nadie que ponga en peligro la seguridad de nadie aquí adentro. Nosotros pedimos por lo menos esta barra que se ordene que estos señores no sean colocados al lado nuestro. Nosotros entendemos que esta es una manera de intimidar a las defensas. Ya, colega. Por favor, a los señores que están encapuchados, que se despojen de la capucha, del pasamontañas o como se llame. Y que por favor no estén colocados de una manera que impida la libre comunicación con los abogados, porque la comunicación abogado-cliente es secreta. Otra cosa, a la 1 tendremos un receso hasta las 2:30 para almorzar y descansar. La defensa de Porfirio Andrés Bautista García. ¿Sí? El Ministerio Público tiene una propuesta y es que se han presentado todos los recursos y que al final el Ministerio Público conteste, porque es una manera más cómoda de conocer el proceso y de economía procesal. Señoría, nosotros tenemos objeción a esta petición. Objeción. Objeción. ¿Cuál sería el estimado de tiempo de ustedes para responder los recursos?
Sí, magistrado, el consenso del Ministerio Público es que el tiempo que ellos se tomen, pues ese tiempo nosotros nos tomaríamos. Entonces, ¿ustedes pretenderían 450 minutos? No así, magistrado. Lo que queremos es la igualdad entre las partes. Sencillamente eso. Cada uno de ellos, eso se dijo al principio. Necesitaríamos cada 45 con menos que sería. Y eso facilitaría hacerlo en conjunto, precisamente, magistrada, porque hay una serie de medios que han propuesto diferentes partes que son comunes y que van a ser respondidos de una forma precisamente que responda a todos y cada uno de los recursos, aunque lo estemos individualizando con el nombre de cada uno de los imputados que lo propongan. Pero obviamente no vamos a tener una extensión en cada uno de las respuestas a esos medios que son comunes y que algunos de los compañeros de nosotros que primero participe, si lo trata ya el próximo que le toque ese medio, no tendrá que hacer una exposición detallada con respecto a ese imputado. Por eso entendemos que el tiempo para cada una de las respuestas se reducirá bastante en relación a los 45 minutos per cápita de cada respuesta. Lo que sí yo les agradecería es que no fueran reiterativos. No, esa es la idea. Se rechaza la objeción del doctor Delgado. Bien, gracias, señoría. Quisiéramos no computar en lo posible el tiempo de un asunto previo que Andrés Bautista García debe plantear. Siéntese. Yo creía que él estaba aquí. ¿Cuál es la situación, señoría? El recurso de apelación de Andrés Bautista García es del 26. Por favor, los colegas que a medida que vayan interviniendo den su nombre para... Sí, muy bien. Bien, licenciado Carlos Salcedo, junto con Santiago Marrero y Antoliano Peralta, que somos los abogados, defensores técnicos de Andrés Bautista García. Carlos Salcedo es el que habla en este momento. Hay una cuestión previa que debemos plantear y que esta Corte debe necesariamente constatar y tomar una decisión. Y es la siguiente. En virtud de lo que disponen los artículos 414 y 153 del Código Procesal Penal, Andrés Bautista García goza de plena libertad. ¿Por qué decimos esto? Porque esto va a tener consecuencias en relación con el conocimiento o no del recurso de apelación. El artículo 153 del Código Procesal Penal se suma al 414 porque este último establece el plazo en el que habrá de conocerse del recurso de apelación de que se trata en ocasión del dictado de una medida de coerción. Ese plazo es de 48 horas. El 414 establece de manera taxativa un plazo de 48 horas, no para la fijación de la audiencia, sino para el conocimiento del recurso de apelación. Pasadas las 48 horas, el 153 del Código Procesal Penal establece exactamente la demora. ¿Y cuál es el mecanismo para vencer la inercia, por la razón que sea interna del sistema de justicia, de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, de la Secretaría de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es el mecanismo que tiene en este caso Andrés Bautista García para vencer esa demora? El pronto despacho. Se constató por certificaciones incluso expedidas por cada una de las cámaras, pero además por una certificación, un acto de constatación notarial que se levantó al efecto que pasadas las 48 horas no había sido fijado el recurso de apelación, el conocimiento de la audiencia. Y que el pronto despacho no había dado el resultado que todos esperábamos en el caso particular de los abogados de Andrés Bautista García. ¿Y qué sucedió? La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, cuando recibió el expediente, fijó el viernes
pasado, cuando ya habían pasado más de 24 horas de las 72 horas, que sumadas las 48 y las 24, hacen el plazo del 414 y del 153. Y en ese caso particular, ¿qué dispone exactamente el artículo 153 del Código Procesal Penal? Cuando se ha planteado la revisión o un recurso contra una decisión que impone la prisión preventiva o el arresto domiciliario y el juez o la corte no resuelve dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado puede requerir su pronto despacho. Eso lo hicimos en el plazo perentorio de las 48 horas para que en las 24 siguientes se fijara la audiencia. Y si dentro de las 24 horas no lo obtiene, se entiende que se ha concedido la libertad de pleno derecho. Luego dice el artículo, en este caso la prisión preventiva o el arresto domiciliario solo puede ser ordenado nuevamente por el tribunal inmediatamente superior, a petición del Ministerio Público del querellante, si concurren nuevas circunstancias. ¿Cuál es la situación procesal, señoría, en este momento? Por disposición expresa del artículo 153 del Código Procesal Penal, Andrés Bautista García goza de plena libertad. Y esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ha habido y ha podido constatar efectivamente que los plazos requeridos por la ley han sido cumplidos. Se expidieron sendas certificaciones de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, indicando precisamente que pasadas las 48 horas y pasadas las 24 horas no había sido fijada ni conocida la audiencia. En ese sentido, señoría, no hay medida de coerción contra Andrés Bautista García desde el punto de vista legal. Andrés Bautista García está de facto en prisión preventiva, no así técnica ni jurídicamente. Y por lo tanto, esta Corte tiene que evaluar si ha lugar, si tiene objeto el recurso de apelación y si ordena a la directora de la cárcel Najayo Hombres, al Procurador General de la República y a las autoridades del nuevo modelo carcelario y al sistema carcelario en sentido general, la salida inmediata de Andrés Bautista García, que no debe ser bajo ninguna formalidad saliendo de esta audiencia, y que se ordene que estas personas entreguen cualquier asunto personal o propiedad de Andrés Bautista García que repose en la cárcel Najayo Hombres. En ese sentido, señoría, vamos a solicitar, y por eso pedimos que esto no es parte del recurso de apelación, porque evidentemente tenemos el criterio acabado de que Andrés Bautista García no tiene ninguna medida de coerción por disposición absolutamente expresa del Código Procesal Penal en su artículo 153. Esta Corte debe constatar la concesión de la libertad que por efecto de esta situación se le otorgó a Andrés Bautista García y por ello ordenar en este mismo momento su efectiva libertad por no estar sujeto a ninguna medida de coerción y la consecuente salida y entrega de sus pertenencias de la cárcel modelo Najayo Hombres, que es el antiguo Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, indicando a la señora Jenny Olga Rosario Hernández, directora, a Ismael Paniagua, director coordinador del nuevo modelo, y al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el cabal cumplimiento de esta orden, constatando esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en consecuencia, que ha quedado sin efecto el recurso de apelación y sin objeto incoado por Andrés Bautista García el pasado 26 de junio del año 2017 y ordenando la cancelación del rol a su respecto de esta audiencia bajo reserva, señoría. Honorables magistrados que integran esta honorable
en la Corte, nosotros vamos a dar respuesta a la intervención del imputado Andrés Bautista en lo que nosotros hemos llamado la búsqueda desesperada de una solución que no podrá tener a su situación de personas recluidas. Esto ya es de conocimiento general porque este no es el único escenario en el que el abogado que representa al imputado Andrés Bautista García haya hecho lo que acaba de hacer, sino que él mismo incluso, obviando que se encuentra bajo la tutela judicial efectiva de la jurisdicción privilegiada que le acuerda la ley en razón de la particularidad del caso y los vinculados, elevó de manera, y debo decirlo así, sospechosa, un habeas corpus. Acepto con humildad cualquier corrección de parte de la magistrada, pero le pediría también señalar al abogado, respetar el orden parlamentario y no intervenir cuando nosotros estamos hablando, porque no lo hicimos cuando él lo hacía. ¿Cuándo yo lo he hecho? Lo acaba de hacer, afirmando y negando lo que vos me estabas diciendo. Es una mentira, señoría, no le hablamos nunca. ¿Qué es esto? Vamos a dejar el espectáculo. No es el espectáculo, es que está hablando mentira. Yo no acepto la mentira. Colega, francamente, yo no lo escuché a usted hacer ningún comentario. Nosotros sí, magistrada, nosotros sí, y humildemente lo reclamamos. Fíjese, magistrada, nosotros vamos a responder a estas aseveraciones señalando al tribunal situaciones, hechos notorios de conocimiento general, porque eso estuvo hasta en la prensa. Él elevó un habeas corpus y él mismo le fue declarado inadmisible porque la jurisdicción ordinaria tuvo a bien establecer que no era competente para conocer de ese intento desesperado de la búsqueda de una libertad que no se podrá materializar en razón de la poca carga jurídica contenida en sus argumentos. Fíjese, señoría, el abogado ha hecho un ejercicio, yo diría que exegético y muy particular del mandato de la norma en cuanto a lo señalado en el 414 del Código Procesal Penal, el 253, el 153 y el pronto despacho que se impondría en el caso de una demora judicial probada ante un tribunal. Fíjese dónde está el hierro de dicha interpretación particular y absolutista. El mismo auto de fijación de esta audiencia, y quiero señalar esto con cuidado para que se entienda claramente lo que estamos diciendo. El mismo auto de fijación de esta audiencia, el auto número 07/2017, de esta misma sala, cuando tiene a bien fijar la audiencia, le señala a las partes en dos vistos que fueron aquí plasmados por la Corte. Primero, visto el artículo 40 de la Constitución Dominicana, y después le dice, visto los artículos 369 al 373, queremos hacer énfasis en eso, 369 al 373, y después le dice, y visto, ahí mismo, los artículos del 410 al 415, lo que quiere decir que el tribunal observó los artículos 410, 411, 412, y quiero enfatizar ahí, 412, 413 y 414 finalmente, e incluso el 415. ¿Por qué yo enfatizo esta parte que tiene que ver con este articulado visto por el tribunal? Porque nosotros queremos dejar sentado ante esta Corte, como Ministerio Público, que a nosotros sí se nos ha violado un derecho en razón de los plazos establecidos para contestar un recurso. Sin embargo, como no es, ni ha sido jamás, ni será nuestra intención dilatar ni torpedear este proceso por ninguna vía, lo que hicimos fue trabajar aceleradamente con el poco tiempo que se nos dio
para responder todos y cada uno de esos recursos. ¿Y qué es lo que estoy aduciendo cuando digo que se nos violó el derecho de responder con tranquilidad, de estudiar los recursos y de escribir para que la Corte valorara? Yo lo digo porque el 412 establece un procedimiento expedito para el cumplimiento de un requisito sine qua non en cualquier tribunal del mundo, que es el requisito de la previa notificación para que la parte cumpla con el derecho sagrado de defenderse, pero no una notificación sobre la base de lo que se le antoje o crea a nadie, sino una notificación en razón de lo señalado en la ley. ¿Y qué es lo que dice el artículo visto por este tribunal 412 de este código? Dice, comunicación a las partes y remisión. Dice, presentado el recurso, el secretario lo notifica a las demás partes, creo que somos nosotros, las demás partes, para que lo contesten por escrito, dice, depositado en la Secretaría del Tribunal dentro de un plazo de 10 días y en su caso promuevan pruebas. Fijaos bien que nosotros no estamos aduciendo que quien no nos ha notificado el recurso es la Corte. Nosotros estamos diciendo que el tribunal que recibe el recurso, a través del único procedimiento expedito señalado en la ley, que dice que cuando se presenta un recurso se deposita a instancia. Los argumentos tienen que ver con el recurso de apelación. Y nosotros estamos hablando de demora en la celebración de la audiencia. Son cosas totalmente separadas, compartimientos estancos. Una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra. Nosotros, magistrada, vemos en la intervención del abogado una intención deliberada de interrumpirnos. Mire, colegas, rechazamos su objeción, pero también lo invitamos a ceñirse al objeto de la petición. Magistrada, lo que pasa es que si él señala el 414 como artículo único que rige esta audiencia, y usted en su auto de fijación señaló que usted vio más de 10 artículos diferentes, nosotros tenemos derecho a señalarle al abogado que uno de esos artículos que usted vio nos beneficia, que es el 412. Y en ese sentido le estamos diciendo que nosotros teníamos un plazo, no de 10 días, porque también usted vio en el auto de fijación el mandato del 369 y siguiente hasta el 373. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted pudo observar también que en el artículo 370, numeral 5, específicamente, dice que los plazos para los recursos se duplican. No nos lo inventamos nosotros. Es el 370, numeral 5, que de manera clara y específica dice: los plazos para la presentación de los recursos se duplican. Entonces nosotros también tenemos esa ventaja que usted la vio y lo señaló en su auto de fijación. ¿Y qué le estamos diciendo? Aquí, si hay alguien que se puede quejar de un problema de violación a los plazos en su contra, es el Ministerio Público. ¿Por qué? Y ya advertimos que no lo estamos señalando para provocar ningún tipo de dilación, pero sí para decirle al tribunal que debe quedar en acta, que nosotros ni siquiera eso reclamamos en aras de cumplir con el debido proceso de ley y de no retardar nada, muy por el contrario, economizar procesalmente tiempo. Entonces, esos derechos que nosotros tenemos, tampoco nos los inventamos. Esos derechos están señalados en esta norma que usted vio al momento de fijar la audiencia. Ahora bien, yo he dicho que esto debió cumplirlo el tribunal que recibió, que recepcionó el recurso. Porque no hay proceso del mundo en ningún lugar del planeta donde una parte pueda concurrir a defenderse de algo que desconoce. Entonces, la Corte cumplió diciéndonos: miren, ahí les va, defiéndanse. Pero el tribunal que recepcionó el recurso, que para enviarlo a vos aquí y a la Corte, debió enviarlo conteniendo los escritos de respuesta del Ministerio Público. Pero no lo podía tener porque no nos lo notificó. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo estos señalamientos? Porque le quieren decir al tribunal que el único artículo que rige esta audiencia es el 414 y es falso. Después del cumplimiento absoluto del 410, es posible que se aplicara el 414, con plazos duplicados, que le quede claro también, porque podría decirle él al tribunal que los plazos de hora a hora, como el que señala este artículo de 48 horas, son plazos que se cuentan tal y como lo dice la ley de hora a hora, y estaríamos equivocados en esa interpretación exegética. No, ese plazo contiene 2 días de 24 horas cada uno, y si lo duplicamos por el 370.5, son 4 días. O sea que si este tribunal recibió
de parte del juzgado de la instrucción especial el recurso el viernes pasado y tuvo a bien fijar la audiencia el mismo viernes, lo hizo dentro de los plazos que manda la ley. ¿Usted sabe por qué? Porque si se cuentan los días laborables, que son los que se tienen que contar, no con la interpretación que se le quiere dar a todo lo que tiene que ver con medidas de coerción, de que los plazos son corridos. La sustanciación de la ley en cuanto a los plazos corridos de la medida de coerción tiene que ver con la prisión preventiva de manera exclusiva. Porque, colega, usted se está saliendo del asunto y está consumiendo mucho tiempo. Escúcheme, magistrada, mire, un de orden. ¿Usted ve la nueva intervención del abogado? ¿La ve? Nosotros no tenemos qué hacer en el tribunal, porque ahora atendemos a vos y también a él cuando interrumpe. Magistrada, disculpe, pero yo quiero que el colega me diga a mí si es que entre nosotros los abogados no podemos comentar la defensa que está haciendo, si es que tenemos que hacer silencio, ¿no? Porque eso es lo único que estamos haciendo, comentando la defensa, nosotros no estamos comentando nada que ver con él. Colega, continúe y arribe a lo que son sus conclusiones. Sí. Magistrada, lo que nosotros estamos queriendo significar al tribunal y dejando muy claro es que al proceso complejo en el que nos encontramos y en jurisdicción especial no se le exime del cumplimiento de las reglas ordinarias del juicio. No se le exime del cumplimiento de las reglas ordinarias del juicio. Y por ende, alegar aquí que el 414 es el único artículo que él podrá hilvanar para lograr sus pretensiones es una falsedad. Es una falsedad porque hay que cumplir con el mandato de la ley en el sentido que vos lo hizo cuando señaló cuáles artículos usted revisó para fijar esta audiencia. Entonces, eso de que le digan a vos que ahora hay que elevar un pronto despacho, no es cierto. Porque esta audiencia está fijada en el plazo duplicado de las 48 horas y se está celebrando. Está, vuelvo y digo, fijada en el plazo señalado de las 48 horas duplicado por el 370.5 y la audiencia se está celebrando. O sea, no hay violación alguna. Y no es comparable lo que él está diciendo con la persona arrestada que debe presentarse en 48 horas en el momento del arresto. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese caso estamos hablando de un detenido que hasta el momento no haya sido debidamente tutelado por la ley. Pero cuando estamos en un recurso, hace rato que imperó una decisión del juez que lo mantiene en prisión. O sea, el Ministerio Público no tiene a nadie detenido arbitrariamente. Por favor, concluya ya. En ese sentido, honorable magistrada, nosotros señalamos al tribunal la imposibilidad material de dar aquiescencia al planteamiento del abogado y concluiremos de la manera siguiente. Sí, el Ministerio Público concluye de la siguiente manera. El incidente planteado por Porfirio Andrés Bautista, rechazando el dicho incidente por no responder a la realidad procesal, toda vez que en virtud del principio de razonabilidad estamos frente a una investigación que ha sido declarada compleja. La Corte se retira. De pie, por favor, todo de pie. Bueno, ahí la Corte se retira en este momento para conocer el pedimento que hizo el magistrado Carlos Salcedo, el abogado defensor del doctor Andrés Bautista. Ustedes recuerdan que Salcedo elevó a un recurso de habeas corpus para lograr la libertad de Bautista antes de llegar a esta revisión de la medida de coerción que se está conociendo en bloque. En este caso, el habeas corpus es una solicitud de libertad por considerar que se están violando los derechos fundamentales, en este caso del procesado que defiende Carlos Salcedo. Una de las cosas que se ha evidenciado en lo que va del proceso hasta ahora es el control que tiene la magistrada Miriam Germán Brito, donde es obvio que se nota la experiencia de la magistrada en estos casos, obligando tanto al Ministerio Público como a los abogados de la defensa a mantener determinado ritmo a lo largo del proceso. La magistrada, a propósito del ritmo del proceso y del número de personas incautadas, llamó la atención de uno de los abogados de la defensa que solicitó, o de una de las abogadas de la defensa, en este caso la abogada de Temístocles Montaz, quien estaba demandando mayor tiempo para expresar su punto de vista,
Y la magistrada Germán Brito le dijo que si ella entendía que se debían conocer el proceso en más de 400 minutos, si uno divide los 60 minutos de 1 hora y lo multiplica por los 40, por los 400 minutos, cada uno de los 10 personas que están en ese proceso tomaría los 45 minutos que dice la doctora y ya se prevé que si este es el primer caso y ya hay una solicitud de deliberación, el pasadía de hoy va a ser muy largo, señores, porque ya son las 10:12 de la mañana, no se sabe cuánto tiempo van a tener los jueces en este caso para anunciar su decisión. Y esto implica que el tiempo de este proceso va a ser mucho más largo, porque a pesar del esfuerzo que ha hecho la magistrada Germán Brito por establecer un orden, es evidente que tanto la defensa como el Ministerio Público, en este caso, está tratando de marcar la pauta en función de los intereses que defiende cada cual. 450 minutos son sin tiempo de deliberación aproximadamente 7 horas y pico de proceso. Y eso implica una jornada muy larga para nosotros, Edith, porque vamos a tener que estar mucho tiempo aquí y va a ser un proceso que va a obligar a la audiencia a mantenerse en contacto. Y al principio pensábamos que iba a ir con muchísima rapidez en virtud de que la magistrada había fijado desde el primer momento que el receso se va a tomar a la 1 de la tarde. A las 12 son 2 horas, hora y media de receso. Exacto, 2:30 se reinicia, pero evidentemente que siempre hay que contar con este tipo de incidentes. Es algo muy común cuando se trata de audiencias de esta naturaleza. Tenemos allá nuestra compañera Yarilis Calcaño a esta hora de la mañana. Vamos a pasar con ella a ver qué nos tiene. Yarilis, adelante. Saludos, así es, estamos en el interior de esta sala de la Cámara Penal donde se lleva a cabo esta audiencia y se conocen los recursos de apelación interpuestos por los imputados, en este caso Odebrecht. Y hay que decir que en estos momentos el tribunal se retiró para deliberar un incidente presentado por los abogados del imputado Andrés Bautista, quienes alegan que su cliente debe estar en libertad por un incumplimiento de los plazos cuando debió conocerse el proceso de apelación. La magistrada Miriam Germán Brito, junto con los demás miembros de esta sala penal, se ha retirado a deliberar. Sin embargo, hay que decir que el Ministerio Público ha refutado los argumentos que esgrime la barra de la defensa del imputado Bautista y bueno, habrá que esperar la decisión al respecto. Lo cierto es que por lo que luce, cada uno de los recursos de apelación será conocido de manera individual, por lo que se estima que esta audiencia de apelación del día de hoy pudiera durar bastante tiempo. Y bueno, hay que recordar que esta sala penal está integrada por todos los miembros del tribunal y por supuesto conociendo estos recursos de apelación con los cuales los imputados buscan revertir la decisión que en su momento adoptó el juez de la instrucción especial Ortega Polanco, que en algunos casos dictó prisión preventiva y en otros pues ordenó libertad condicional y pago de fianza. Así que nos mantendremos aquí desde esta sala penal, por supuesto, dando total seguimiento al desarrollo de este proceso el día de hoy, donde por supuesto los imputados buscan salir en libertad. Es toda la información, así retorno con ustedes nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a Yaril y varios equipos de NSDN están trabajando esta mañana. Ahí tienen ustedes también la etiqueta que estamos utilizando. La ven en el extremo superior izquierdo de sus pantallas, pueden hacer sus comentarios. Alguna gente ya comenzaba a decir sus opiniones, sobre todo con relación a las protestas que se están escenificando fuera. Sí. Debemos recordar quiénes son los imputados en este caso. En el día de hoy no son todos los que están tratando de revertir las medidas de coerción. En el caso, por ejemplo, de Roberto Rodríguez, que fue renunciante, diputado por la jurisdicción del Ceibo y fue director de INAPA, en cuya condición está siendo acusado por presuntamente recibir sobornos. Él no apeló, él está bajo medida de coerción consistente en prisión domiciliaria. En el caso de él, lo están viendo. Fue director de INAPA, posteriormente fue
senador por la provincia del Ceibo. Él no buscó esa orden. Hay uno que está ausente, que es el caso de Bernardo Castellano. Bernardo Castellano lo que ha hecho es que prometió, y eso lo hizo el 30 de mayo, prometió en un comunicado que vendría al país para confrontar ese problema, pero no ha vuelto, de modo que la Interpol tiene ahora una orden de búsqueda y captura en su contra. En caso de llegar a cualquier aeropuerto, Bernardo Castellanos podría ser arrestado. Seguimos, por ejemplo, de las medidas de coerción que están en calidad de libertad, son el diputado y los dos senadores Alfredo Pacheco. En el caso de Alfredo Pacheco, está pendiente que la Cámara de Diputados que envió a comisión decida cuál es su situación respecto a la inmunidad parlamentaria de la que disfruta. Mientras tanto, la medida de coerción que hay en su contra es la de presentación periódica e impedimento de salida del país. Bueno, no, impedimentos de salida del país y una fianza. Y una que fue fianza. pagada. Eso a los legisladores eso fue lo que le Eso pusieron. fue lo que le... Y a uno lo que le choca Tommy es... Galán y Julio César Valentín fue lo mismo también. Y Julio César Valentín... Presentación periódica, fianza y 5 millones. Sí, eso. Impedimento de salida. Pero a uno lo que quizás en la tarde, cuando estén profesionales del derecho aquí, es una medida de coerción que se adopta en condición del respeto de su función pública, que de legisladores, pero la legislatura va a terminar ya en unos días, y entonces la pregunta que uno se hace es si hay que revisar esas medidas, si el Ministerio Público va a solicitar la revisión de esas medidas atendiendo el final de la legislatura, porque la protección de la condición de congresista es solo mientras está vigente la legislatura. De todas maneras, cuánto vacilar, ¿no?, por parte del Congreso, barajando este tema en las comisiones, cuando ellos personalmente habían dicho que favorecían ser despojados de la inmunidad parlamentaria de la que disfrutan para confrontar y defender su honor en la justicia declarándose inocentes. Vamos con las demás personas que están imputadas. Probablemente el que más ha traído la atención, porque en el día de hoy trajo hasta gente protestando, o el que más al principio fue Temístocles Montaz, miembro prominente del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Fue administrador de la CDE en el periodo 96-2000. Fue secretario técnico de la presidencia del 2004-2007, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y aunque dice actual ministro de Industria y Comercio, la realidad es que ya fue destituido de su cargo en virtud de una solicitud que en ese sentido hizo al presidente de la República, y ahora hay nuevo titular. En el caso de Temístocles Montaz, aunque él ha dicho que no tuvo nada que ver con firmar contratos, el estudio que hizo Rijo Presfo a cargo de Participación Ciudadana, donde se documenta la situación de cada uno de los contratos, él recibió al menos 2 poderes por parte del Ejecutivo para las firmas de contratos de Odebrecht. Otra cosa es que se llega a concretar, pero fue beneficiario de 2 poderes. Alguien que firmó sin tener el poder fue Díaz Rúa. Eso le iba a decir, que tanto Díaz Rúa firmó sin tener el poder. En el caso de una persona que no está ahí, que es el actual titular también del Ministerio de Obras Públicas, también en el caso de la carretera San Pedro de Macorís, La Romana, firmó un contrato 4 meses antes de tener un poder del Ejecutivo. En ese caso es una persona que no ha sido citada. Y ya que estamos con Víctor Díaz Rúa, decir que él fue uno de los 2 que recibió la más alta penalidad posible en medida de coerción, porque contra él hay una medida de coerción consistente en 1 año de prisión preventiva. En el caso de él, fue director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado desde los 2004 al 2007, y luego hasta el 2012 fue ministro de Obras Públicas. Víctor Díaz Rúa es la persona que tiene más contacto con la multinacional Odebrecht durante todo su periodo en República Dominicana, porque lo tuvo como director de INAPA para firmar las adendas del primer gran contrato de Odebrecht, que es el acueducto de la línea noroeste. El contrato, aunque fue firmado en el gobierno de Hipólito Mejía, entra en ejecución cuando Víctor Díaz Rúa es director de INAPA, y es Díaz Rúa el que firma las 2 adendas posteriores al contrato original, que es uno de
obras con una sobrevaluación más alta de todo el paquete de Odebrecht en la República Dominicana. Bueno, en el caso de Víctor Díaz Rúa fue investigado por la fiscal del Distrito Nacional presuntamente por cometer actos de corrupción, un caso que por una decisión de uno de los jueces que está sentado ahí en el día de hoy fue enviado a archivar. Se consideró que a Díaz Rúa no le avisaron que estaba siendo investigado y que había que haberle dicho por teléfono, oye, te estamos Te van chequeando. a investigar. Sí, te estamos chequeando. Yo lo que me pregunto siempre en este caso es si, estando ante esta Cámara Penal de la Corte, con el juez que le archivó el caso porque a él no lo notificaron que le iban a investigar, si los abogados de Díaz Rúa no pueden utilizar ese recurso en su defensa. O sea, porque si un juez de ahí dijo que a él no lo podían, el juicio no procedía porque no le habían notificado la investigación, eso se llama en justicia precedente. Efectivamente, sí. Es un precedente. Eso es jurisprudencia. Una jurisprudencia. No, eso sí, eso fuera así para todos los presos de este país, nadie fuera preso. Nadie fuera preso. Porque habría que decirle a los narcos, mira, te vamos a intervenir el teléfono, mira, vamos a seguirte, mira. Eso es una salida risible, digamos, dentro del sistema. Se sabe que eso es parte del imperio de la impunidad. Y Víctor Díaz Rúa, por beneficio del magistrado Moscoso Segarra, que hoy está sentado ahí, fue beneficiado. Tenemos al más prominente como actor económico, fue el señor Ángel Rondón. Ángel Rondón, propietario de varias empresas, le dicen como empresario, pero además moviendo negocios junto con el Estado, con contratos por todos lados. Ayer mismo se daba a conocer la rescisión de un contrato con la compañía AAA por parte de la alcaldía del Distrito Nacional. Para la recogida de la basura. 15 millones de pesos cada mes ganaba esta empresa, pero según el dato que ofreció el ayuntamiento, el cabildo, toda la infraestructura era del cabildo. Igual que la CAS, Así mismo. Igual que la CAS, todo el AAA cobra el agua de la corporación y del acueducto de la capital, creo que el de Santiago, Puerto Plata, Barahona, y utiliza las mismas oficinas y parcialmente los empleados, porque él solo tiene un aparato contable, el resto de los empleados son empleados de la CAS, pero el contrato es de AAA. En el caso de César Sánchez, que es una de las personas, de los dos, que fue beneficiario de una orden de, en este caso, de arresto domiciliario, sobre todo por su condición de salud. Bueno, César Sánchez está preso. César Sánchez tiene una medida de coerción de 6 meses en Najayo. De 6 meses en Najayo. El que tiene prisión domiciliaria es Roberto Rodríguez. Radamés Segura. Lo estaba confundiendo, era con Radamés Segura. César Sánchez sí está enfermo, pero está en prisión desde la cárcel de Najayo. Ahí estamos mirando, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del 2000 al 2002, vicepresidente ejecutivo desde el 2002 al 2004. Pero en el caso de él, fue traído recientemente al Centro Médico Dominicano, ya había estado ingresado. Sí, él estuvo una semana ingresado, anteanoche volvió a ser referido al centro. Tiene problemas de salud, sí. Cosa que él negó entre las cámaras, pero sí que lo han dicho en un momento. Él lo negó, antes, pero físicamente se ve una persona muy demacrada. Era parte de la comisión que investigó Punta Catalina, renunció luego de ser arrestado. Tenemos contacto nueva vez en el entorno de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, nuestra compañera Claudia Rodríguez. Es lo que me han comunicado y podrían, por favor, ratificarme. La tenemos efectivamente. Vamos con ella, Claudia. Saludos, muchas gracias. Y en efecto, como podemos observar en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia, decenas de personas, tanto seguidores de Temístocles Montaz como de Andrés Bautista, dos de los imputados en el caso Odebrecht, pues con pancartas en mano y vociferando consigna, se mantienen a las afueras para pedir o solicitando la libertad tanto de Temo como de Andrés Bautista García, quienes en estos momentos, pues los jueces
ustedes están conociendo la apelación a la medida de coerción impuesta por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco. Aquí vamos a acercarnos a uno de los tantos seguidores de Juan Temístocles Montá, quienes se encuentran de este lado, decir que las autoridades pues están celosas, custodiando todo el área para evitar incidentes. Saludos, ¿cuál es el pedido que ustedes están haciendo? El pedido que nosotros hacemos es libertad para Temo, un hombre inocente, un hombre serio, un hombre del pueblo, un hombre del PLD. ¿Entienden ustedes que no tienen responsabilidad con este caso? Ninguna responsabilidad. ¿Y dónde vienen ustedes y a qué movimiento pertenecen? Acto Mayor del Rey. ¿Pertenecen a algún movimiento? Nos veremos como ciudadanos a apoyar a Temo. ¿Apoyar a Temo? ¿Temo visitaba mucho esa zona? Sí. Bueno, aquí escuchan, ellos vienen de Atomayor del Rey como ciudadanos a apoyar a Temístocles Montás. También de este lado tenemos otros seguidores, pero de San Cristóbal. Las expectativas, ¿cómo están de esta audiencia? ¿Qué esperan ustedes? Espero de que nos suelten a Temo, que estamos aquí. ¿Pertenecen a algún movimiento ustedes? Sí, al movimiento de Temo. Bueno, ellos dicen que pertenecen. ¿Ustedes entienden que Temo no tiene responsabilidad en este caso? Temo no tiene que ver nada con eso. Esto es solo una cortina de humo. ¿Ustedes fueron convocados temprano para venir hasta aquí? ¿Fueron convocados temprano para venir hasta aquí? No, no fuimos convocados, nosotros vinimos, nuestra propia voluntad. Bueno, aquí de este lado tenemos a seguidores de Juan Temístocles Montás desde San Cristóbal. Aquí siguen los letreros, como pueden observar, los agentes policiales tienen acordonados los alrededores. Vamos a tratar a ver si nos permiten salir un momento para acercarnos a los seguidores de Andrés Bautista García, otro de los imputados en este caso, Odebrecht. Aquí podemos observar, ellos están del otro lado, ¿verdad?, de los alrededores de la Suprema Corte de Justicia, donde se le está conociendo en estos momentos, pues la audiencia, ¿verdad?, de revisión de medida de coerción. Un hombre honesto, capaz y trabajador, que lo único que ha hecho, su gran defecto, si así lo consideran, es trabajar por nuestro país y de manera particular por Moca. Nosotros estamos aquí solicitando a la justicia la libertad de Andrés Bautista García. ¿Pertenecen ustedes a algún movimiento de allá de Moca? El PRM. De Moca. Sí, ¿vinieron aquí por voluntad propia o fueron convocados? Voluntad propia. ¿Entienden ustedes que Andrés no tiene nada que ver con este caso? Nada, absolutamente nada que ver, porque conocemos la trayectoria de Andrés desde muchacho hasta la actualidad, que ha sido un hombre que lo que tiene lo ha logrado trabajando, porque es un gran productor agrícola y tiene diferentes trabajos. Bueno, ahí escucharon una familia muy humilde, muy honrada. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon seguidores de Andrés Bautista García, quienes se encuentran en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia. En lo que vemos aquí, efectivos policiales pues están también custodiando la zona. Por el momento son los detalles que les tengo. Más adelante volveremos a entrar en contacto con ustedes con esta cobertura del caso Odebrecht. Ahora yo paso a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a Claudia. Vaya movimiento que hay en esa zona, ¿eh? Llama la atención uno de los televidentes del programa, porque a los televidentes no se le va una, que mira la enorme movilización de personas que hay ahí. Nosotros ya hemos registrado que vinieron autobuses de Samaná, Atomayor, El Ceibo, Montecristi, sí. En apoyo de Temístocles Montás. Está toda esa gente ahí gritando. Está un autobús que llegó de gente desde Moca a respaldar a Andrés Bautista, y el tratamiento casi sublime que le está dando la policía a esa gente, todo lo contrario a lo que hicieron con los legisladores de oposición el día que fueron a reclamar por la condición de los muchachos que protestaban en el mismo lugar, que le dieron empujones. Ah, sí, le tiraron bombas. A los legisladores. No es que se esté pidiendo eso, pero, sí, pero hay una diferencia. ¿verdad? Hay una diferencia en el tratamiento, y a los televidentes no se le va una de cómo una decena de legisladores de oposición fueron maltratados por los policías, y cientos de personas que llegaron en guagua, que ellos dicen que fue que se levantaron en Montecristi y decidieron que había que venir a respaldar a Temo. Hay mucha gente que nos está escribiendo, agradecemos a la gente que nos está escribiendo, hay algunos comentarios, gente que está reportando, bueno, porque
Están felicitando a Claudia aquí, me ponen en mi cuenta de Twitter. Claudia está, porque claro, ella salió desde esta mañanita, temprano, a primeras horas de la mañana, ya venía desde la cárcel de Najayo, que ustedes recuerdan que hicimos el primer tiro antes, en el momento en que llegó el vehículo y posteriormente cuando estaba en camino. Así que muchísimas gracias. Bueno, esa es la función. Aquí estamos para cubrir todo lo que acontece con este caso. Aprovecho ahora para que saludemos la presencia aquí del abogado Luis Rivas. Luis Rivas, muy buenos días. Buenos días. Luis, quisiera comenzar con usted por el hecho de que quizás estábamos muy pendientes de lo que hiciera la magistrada Miriam Germán Brito. Finalmente subió y está presidiendo la audiencia. Ella dice que se dejó llevar por algo así como la emoción del momento. Ella fue cuestionada, sobre todo en redes sociales. Ha dicho que si alguna de las partes tenía una objeción con ella, que la manifestara mediante instancia. Explicó que su amistad con Víctor Díaz Rúa en ningún modo la condiciona como jueza. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? Y dice que eso no está en el código como motivo, que la amistad no está en el código como motivo para inhibirse. Yo pienso que técnicamente es correcta la posición de la magistrada Miriam Germán. Nadie cuestiona la honorabilidad aprobada de doña Miriam Germán, a quien todos le tenemos respeto, admiración. Y en aquella ocasión pienso que fue un exabrupto, un impulso, quizás una inhibición anticipada, pero técnicamente no tenían las causales. En ese momento, cuando se suscitó, yo siempre dije que había sido una decisión quizás precipitada de doña Miriam Germán y ciertamente no tenía las características de inhibición, por lo tanto ella puede perfectamente integrar la segunda sala en grado de apelación en este caso. Una cosa, yo tengo una preocupación cuando veo ahí a los magistrados Moscoso Segarra y a Fran Soto a propósito del caso del señor Díaz Rúa. Esos magistrados han sido responsables del archivo del caso anterior de Díaz Rúa, que decía que incluso no debía ser investigado jamás por los casos que ya fueron sujetos de archivo, bajo la premisa de que una persona tiene que ser notificada para ser investigado. No pueden los abogados de Díaz Rúa utilizar ese argumento, ese precedente legal, que yo no sé si es jurisprudencia, pero por lo menos un precedente para solicitar su libertad. Yo entiendo que no, porque debemos establecer que en aquella ocasión se trataba de procesos distintos, o sea, la causa era totalmente diferente. Y quieras o no, estos son los jueces con los que tenemos. Si en algún momento se entiende que estos jueces participaron en cualquier otra condición anterior, pues eso lo más que pudiera darles como a una causa o motivo de recusación o de inhibición. Pero tengo entendido de que en aquella ocasión no se estaba juzgando Odebrecht, no eran las mismas causas, y por lo tanto yo entiendo que en esta ocasión no tiene necesariamente por qué tener incidencia. Lo que sí podría pasar, y quiero preguntarle, Rivas, es si la sala penal ahora está conociendo esta parte, ya involucrado en una parte del proceso, quisiera saber qué pasaría si una vez llegado a la Suprema Corte de Justicia, ellos quedan fuera, ya una vez tratan una parte del proceso, ¿quedan inhabilitados para conocer la profundidad del caso? Miren, yo quiero a raíz de esa pregunta señalar algo que parece ser que no está legalmente, técnicamente muy claro, y es un tema muy complejo y muy delicado. Recuerden que cuando eso lo regula y está establecido en la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, la Ley 21-91. Esa, en principio, se entiende que la apelación de las medidas de coerción cuando se trata de casos donde existe privilegio de jurisdicción ante la Suprema Corte de Justicia es competencia de la segunda sala, que es la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, debemos recordar que cuando eso se hizo, no había una serie de normativas. Estamos hablando de que es una ley del año 1991, modificada en el año 97. Sin embargo, no estaba todavía el Código Procesal Penal. Y fíjense, por ejemplo, esta situación que se suscita del artículo 8 de la Ley Orgánica. Dice, la segunda Cámara será competente
para conocer y fallar los recursos de apelación en materia penal atribuidos a la Suprema Corte de Justicia, siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Siempre que no sean de los que conoce esta última como jurisdicción privilegiada. Resulta que esa Suprema Corte de Justicia conoce como jurisdicción privilegiada ese tipo de casos. Entonces, es muy posible que ese mismo artículo 8 de la ley 25-91 esté diciendo que esa corte, que esa sala sea incompetente para conocer esto. Entonces, ese es un tema que todavía quizás no se ha planteado, pero pudiera ser susceptible de controversia. Y es un tema de cómo una legislación quizás no se ajustó a las nuevas normativas. Estamos hablando de una ley del año 91 modificada en el 97, como es la ley orgánica, pero con posterioridad vino la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la modificación posterior de la ley 10-15, así como las distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de carácter normativo. Y a mí me parece que habiendo un problema ahí de competencia, eso es fundamental, eso es esencial. Ahora, asumamos que al margen de esa situación que yo estoy planteando, estos jueces conocen en grado de apelación de la medida de coerción. Se supone que si se produce un auto de apertura a juicio, estos jueces no pueden participar y quedarían inhabilitados para participar como juez de fondo. Y en ese caso, con las limitaciones que tiene la Suprema Corte de Justicia, ¿quiénes pueden actuar como jueces de fondo? Recuerden que la Suprema Corte de Justicia puede trabajar con un quórum, una mayoría que conforme el quórum, pero en este caso nada impide, y de hecho ha ocurrido, que se llaman jueces de abajo, jueces de la Corte de Apelación, para completar, y de hecho pasó, creo que precisamente en el caso de, si mal no recuerdo, de Víctor Díaz, o en el caso de Félix Bautista, donde se había presentado una situación y se completó con una juez de Corte de Apelación. Bueno, esa es una posibilidad. Lo que estamos conociendo hoy, sería bueno, Rivas, que le explicáramos a la gente. Recordamos que las audiencias anteriores, donde incluso usted tuvo también la gentileza de acompañarnos, lo que se estaba conociendo era la medida de coerción. Hoy es la variación de esa medida. Eso suele ser un procedimiento bastante rápido. Explicarle a la gente por qué aquí se hace tan intenso, por qué se prevé que dure un poco más, y si la perspectiva sería que hoy mismo esto se decidiera. Mira, te hago una observación de que no es exactamente la variación, sino la apelación. Sí, la apelación. Porque hay que distinguir lo que es una revisión de medida de coerción a lo que es una apelación de una decisión de medida de coerción. En este caso, lo que se está conociendo es la apelación de la medida de coerción. Y ese tipo de audiencias tienden a ser audiencias muy simples, muy sencillas. En materia de apelación de una medida de coerción, el Tribunal de Alzada, que es la Corte de Apelación, en este caso la Sala Penal de la Suprema, puede tomar dos decisiones. Desestimar el recurso de apelación o los recursos de apelación, en cuyo caso confirma la decisión. O puede ser que revoque, acoge el recurso de apelación y revoque total o parcialmente y dicte una decisión propia en este caso. Esa decisión propia puede ser aumentando la pena impuesta o es imposible que eso pase. No, acuérdense algo, que en materia de medida de coerción ellos fueron objeto de la decisión más grave que se puede dictar en materia de medida de coerción, como es la pena privativa de libertad, la prisión provisional. No hay una sanción en materia de medida de coerción más grave que esa. Y en adición a eso, existen también principios que rigen de que no puede agravar, en caso de que apele el imputado, no se le puede imponer una sanción todavía más grave a la que motivó la apelación. Bueno, hay mucha preocupación a lo largo de la semana. Antes de que se produjera este conocimiento, ha habido un mar de rumores en torno a la posible puesta en libertad de algunos de los imputados y asociando eso más que a la justicia, a la política dominicana. La presencia de toda esa gente, Luis Rivas, ahí afuera, no es motivando un ejercicio de derecho, sino motivando una decisión política. La magistrada Germán ha establecido un tope de 45 minutos para cada uno
de los equipos de defensa presentar su caso, pero en el caso de Carlos Salcedo fue aproximadamente 10 o 15 minutos. Nada más. Su exposición, más tiempo tuvo el representante del Ministerio Público en la parte de contradicción. Sin embargo, se fueron a deliberar y mira el tiempo que está tomando. Parece que nosotros podemos estar el día entero hasta muy tarde, muy altas horas. Muy altas horas de la noche si esto se decide hoy. Una cosa que me gustaría también preguntarle a Rivas es un poco sobre, digamos, el protocolo dentro de una sala de audiencia. Vimos la queja inicial de uno de los abogados porque dice, aquí no se está juzgando terroristas por unos comandos con pasamontañas. ¿Puede la parte de los abogados decir que esto constituye en cierto modo una presión y solicitar, como lo hicieron, que estas personas fueran retiradas de su entorno? Miren, hay dos cosas. Las audiencias están investidas de un carácter de solemnidad y en esa etapa quien decide y dispone la seguridad es el tribunal. La policía de la audiencia lo llevan los jueces, claro, no la autoridad policial. Si en un determinado momento se entiende de que la presencia policial y todo ese aparataje, esa parafernalia puede afectar la solemnidad de la audiencia, pues puede perfectamente disponerse algún tipo de medida en ese sentido. Y ciertamente a veces es posible que no haya compatibilidad en cuanto a la solemnidad de la audiencia a una cantidad de personas con esto. Ahora, hay un tema también de seguridad. Yo entiendo que en esa sala de audiencia hay la suficiente seguridad, sobre todo exterior, para que exista todo ese aparataje, el equipo SWAT, operaciones especiales, por lo menos en la sala de audiencia que está conocida. ¿Quién establece la naturaleza de la seguridad en un proceso de este tipo? En el tribunal es soberano los jueces, el tribunal es soberano. Pero es obvio que la magistrada Germán Brito tomó una decisión a propósito de una situación que decidió otra persona. Sí, lo pueden hacer. Ustedes recordarán que en primera instancia, donde el juez Francisco Ortega estaba conociendo esto, tengo entendido, según lo que dijeron los medios de comunicación, que él había pedido que aumentaran la seguridad personal de él, no la seguridad del tribunal, sino la seguridad. El juez puede entenderle en un determinado momento de que existan riesgos y el juez tiene que velar por la seguridad de todas las partes que están involucradas en ese proceso. Bueno, pues ahí vimos, la magistrada sí tomó una decisión limitando un poco el acercamiento. Lo suelen llegar con... Ojo, es importante destacar que sobre pretexto de seguridad no puede haber nada que coarte o limite la comunicación entre el imputado y su defensa técnica. Sí, que fueron uno de los señalamientos para que esta gente, que era además gente así muy corpulenta la que llevaron ahí, se alejara un poco. Ellos venían con su propia seguridad para el traslado, entonces algunos de ellos penetraron al área de la sala penal y de ahí fue que vimos el llamado de atención. Pero bueno, este es un proceso que las perspectivas de algunos, y ya se ha estado diciendo que es probable que algunos queden en libertad. Vimos una referencia, un documento que entregaba ayer el Procurador General de la República, y en ese sentido quería preguntarle, Luis, dice el Procurador que de ser puestas en libertad, esta gente podría poner en riesgo la investigación. Al margen incluso de este caso y sustrayéndonos un poco del caso mismo, ¿cómo puede un imputado por un delito poner en riesgo una investigación en caso de ser dejado en libertad? ¿Cuál es la diferencia entre que esté libre y esté bajo prisión? Mira, yo pienso que se le ha prestado mucha atención al tema de la prisión preventiva o de la prisión provisional, pero debemos establecer que la prisión preventiva no debe implicar nunca una condenación anticipada. Donde sí se le debe prestar atención es al fondo, es a la condenación. Ahora, si están los presupuestos para la medida de coerción, en este caso prisión provisional, pues eso es lo que tiene que discutirse. Ahora, existen múltiples razones, sobre todo en materia de criminalidad organizada, donde una investigación puede ponerse en riesgo. ¿Cómo puede ponerse en riesgo? Ocultación de pruebas. De hecho,
Hoy los presupuestos, el peligro de fuga, no se limita a solamente que si la persona puede sustraerse o no del proceso penal, sino también una serie de circunstancias que fueron introducidas con la ley 10-2015, donde amplió el concepto de peligro de fuga. La noción de peligro de fuga no se limita a que la persona tenga posibilidad o no de sustraerse, sino también se toma en cuenta la gravedad del daño a la sociedad, la gravedad del hecho a la sociedad, que forman parte de la noción de peligro de fuga. Entonces son de los aspectos que deben ponderarse al momento de decir si se modifica o se revoca o no la medida de coerción dispuesta. Y sobre todo, que la preservación de las pruebas o el peligro de que se sustraigan pruebas que formen parte de la investigación, eso es motivo de o justificaría el mantenimiento de la medida de coerción. Bueno, me estaban pidiendo por aquí que hagamos una pausa. Tengo una pregunta en la gatera, cuando regresamos la hago.